Capítulo 96, Trofeo Bárbaro, 3. Ja ja ja. De sangre caliente como un bárbaro. El varón se rió a carcajadas de mi decisión. Podía reírse así porque no sabía nada de los bárbaros. Los bárbaros no eran seres completamente intrépidos. Como dijo Ainar en el pasado, nacimos guerreros. Si no luchamos, morimos. Simplemente cargaban con ese miedo y seguían adelante porque era lo que debían hacer. Mi decisión fue la misma. A pesar de lo pacífico que había sido hasta ahora, algo grande podría finalmente suceder. Mentiría si dijera que no estaba preocupado. Pero, ¿y qué? Elegir evitar un futuro incierto por miedo solo llevaría a la destrucción. ¿Cómo iba a adentrarme en el laberinto y tomar decisiones racionales con esa mentalidad? Si hubiera sido así desde el principio, ahora ni siquiera estaría vivo. Mientras me sentaba en silencio y organizaba mis pensamientos, el varón regresó en breve. Acabo de hablar con el conde. Está muy contento. Parecía que estaba encantado con mi decisión. Oh, ¿pero es ese collar realmente tan importante? Su pregunta parecía convencida de que el collar había influido mucho en mi decisión. No lo negué. Los objetos numerados se venden por buen dinero. Si tú lo dices. A juzgar por su expresión, el varón parecía suponer que debía de haber otra razón para mi decisión, pero no se entrometió. Solo preguntó, por cierto, ¿cómo eres de fuerte? A juzgar por tus aspiraciones, ya estás pensando en ganar. ¿De verdad estás tan seguro de ti mismo? Me reí entre dientes. ¿Cómo de fuerte era yo? Había demasiados monstruos en este mundo como para responder a esa pregunta con seguridad. Sin embargo, si el término aprendiz de caballero se unía a mi fuerza, un oponente equivalente a un explorador de tercer piso, era otra historia. Para ser honesto, no deseo tanto. Pero si pierdes muy fácilmente, perderé la cara. Oh, no te preocupes por eso. Corté al varón y contesté. Nunca me preocupó esta parte. 10 segundos son suficientes. ¿Suficientes? Afirmé al confundido varón, puedo romperle el cráneo a casi cualquiera en ese tiempo. Esta era mi verdad sincera, sin exageraciones añadidas. Supongo que mi sinceridad funcionó. El mayordomo, cuyos ojos se encontraron de repente con los míos, lanzó un ataque. Asterisco más tarde asterisco. Como en la Edad Media, los caballeros eran la definición de fuerza aquí. Por supuesto, eso era bajo el supuesto de que lo fueran sin el título añadido de aprendiz. ¿Qué clase de caballero no puede usar un aura? El miedo de los caballeros residía en su aura. Defensa 90% y resistencia al maná 90%, una combinación trampa de un aura que les permitía cortar prácticamente cualquier cosa y desarrollar sistemáticamente la práctica de la esgrima. Esto por sí solo podía crear un monstruo. ¿Pero subir de nivel a salto de mata y comprar toneladas de esencias de alto rango con enormes riquezas? No es de extrañar que los poderosos sigan gobernando en la sociedad humana. En un mundo donde prevalecían diferentes razas y existía la magia, un caballero era una lanza y un escudo que protegía los intereses creados. Teniendo en cuenta que el nivel máximo que se podía subir con un salto era 5, un caballero en condiciones podía rebanar por sí solo a varios exploradores avanzados. Así de especializados eran los caballeros en la guerra. Sin embargo, si se trata de un aprendiz, como muchos son de nivel 3. Incluso su esencia no será nada superior al séptimo rango. Y esto suponiendo el máximo. Ningún noble invertiría tanto en un caballero que ni siquiera puede usar un aura todavía. En realidad, el torneo no es el verdadero problema. Lo que vino después me molestó. El excesivo interés del conde incluido, si algún salvaje se convertía de repente en el vencedor, había muchas posibilidades de que el establecimiento me desaprobara. Sin embargo, como ya había tomado mi decisión, cualquier otro arrepentimiento sería un lujo. Centrémonos en esto por ahora. Cuando estaba tranquilamente pasando el tiempo en un rincón gracias a la consideración del varón, decidiendo preocuparme por el futuro después de ganar el campeonato más tarde, 3 tipos con armadura de caballero se acercaron. Dijiste algo descarado antes. Los reconocí a todos. Aunque fuera un encuentro pasajero, era imposible que los olvidara porque eran caras que había visto justo ese día. ¿10 segundos es suficiente? Hacer el payaso todo el día como un estúpido bárbaro te ha hecho olvidar tu lugar. Primero, este tipo. Cuando estaba entreteniendo a los nobles en el banquete al aire libre,
me había ridiculizado y me había llamado payasito. Mientras yo miraba fijamente sus dientes delanteros de rata, el bastón de mando pasó al tipo que estaba a su lado. Bárbaro, tendrás que rezar encarecidamente a tus antepasados para no encontrarte conmigo allí. Te cortaré el cuello de inmediato. Por supuesto, no tardaré ni 10 segundos. No sabía su nombre porque no lo dijo. Fue él quien hizo evidente su estupidez y dijo que el orgullo de un guerrero era cosa del pasado. A juzgar por su forma de hablar, parecía tener también una característica de fanfarrón. Cuando te vea. Justo cuando el testigo estaba a punto de pasar al siguiente corredor, me levanté rápidamente e interrumpí. Normalmente me cuidaba de hablar lo menos posible, pero llegados a este punto, no tuve más remedio que preguntar con sinceridad. ¿Tenéis todos problemas serios con la cabeza? Ese era yo siendo eufemístico. Si en vez de eso hubiera preguntado. Son idiotas, puede que más tarde me hubieran acusado de desprecio a la nobleza. ¿Qué? ¿Creéis que agrupándoos como cobardes me vais a asustar? Ni siquiera un guerrero de 3 años haría esto en mi tribu. ¿Cobardes? ¿Te atreves a insultar? Si no es así, entonces ¿qué es? ¿De repente encontraste coraje ahora que el varón no está aquí? ¡Qué gran honor tienes! Eso es. El hecho era que ni siquiera se atrevían a acercarse a mí cuando el varón estaba a mi lado. Cuando se lo señalé, los 3 cerditos se limitaron a parpadear como peces de colores. Sin embargo, como yo era un bárbaro imparcial, no consideré que tuvieran impedimentos para hablar. Probablemente solo estaban desconcertados porque no tenían ni idea de que yo expondría su fealdad en voz tan alta. Por eso pregunto. He oído que un caballero es un ser orgulloso. ¿Pero aprovecharse de la superioridad numérica para hacer algo tan infantil a otro participante? Debe haber algo mal en vuestras cabezas. El siguiente grito incrustó con precisión las acciones de los bastardos. Para. Cierra el pico. Los 3 cerditos parecían ahora desesperados. Era de esperar. Fealdad o no, si las cosas seguían así, estaban a punto de ser conocidos como aquellos a los que un bárbaro les dijo que tenían un problema en la cabeza. ¿Pero juzgaron que más conversación solo empeoraría el asunto? Solo espera. Los 3 cerditos se marcharon enfadados. Al ser de aquí, la frase cursi era un extra. La intención era admirable, así que respondí. De todos modos, no te preocupes demasiado. Cuando nos veamos la próxima vez, seguro que os quito el problema de la cabeza. ¿Les llegó mi sinceridad? No podría decirlo con solo mirarles la espalda, ya que se alejaron rápidamente. Asterisco más tarde asterisco. Incidente o no, el banquete, que estaba lleno de diversas atracciones, pronto llegó a su clímax. Es decir, llegó el momento en que se iba a celebrar el torneo preparado por el conde. El bárbaro que vimos durante el día está participando. ¿No es emocionante? No lo sé. Sigue siendo solo un explorador. Puede que haya ganado fama recientemente, pero he oído que su carrera aún no ha cumplido un año. El lugar era el césped de la sala de banquetes al aire libre. Los alrededores ya estaban abarrotados de gente, y algunos nobles incluso se sentaron en la terraza del segundo piso de la mansión para ver bien. Mientras me sentaba tranquilamente en la carpa preparada, el varón empezó a hablarme como si fuera mi entrenador. ¿No estás nerviosa? No. Realmente un corazón de acero. Ni siquiera yo puedo contener mi emoción. No sabía lo de la admiración que le precedía, pero estaba claro que estaba emocionado al ver que me prometía una prima que yo ni siquiera había pedido. Si ganas, te daré otro 1.000.000 de piedras. Así que hazlo lo mejor que puedas. Mi dignidad social depende ahora de ti. Lo intentaré. Gracias a la inesperada terapia financiera, una ola de entusiasmo surgió de repente. Sor Sabón de la casa del barón Serpia y Sor Orpheon de la casa del vizconde en Sylvania, por favor tomen sus posiciones. Después de que pasara un poco más de tiempo, comenzó el primer combate. Los 2 caballeros recitaron la promesa de duelo en el escenario y blandieron sus espadas con gran destreza, arrancando vítores de la multitud. Son este tipo de cosas las que demuestran lo bárbaro que es este mundo. Cuando salí a escondidas del cuartel y observé el duelo, me llevé una extraña impresión. Era casi como ver el Coliseo romano. En realidad, no había mucha diferencia. Había una regla para no matar a tu oponente si era posible, pero a la inversa, eso también significaba que no había problema, aunque lo hicieras.
Bueno, es más extraño no tener bajas cuando se lucha con una espada de verdad. A pesar de que solo era el primer combate, los dos caballeros continuaron un sangriento duelo frente a la acalorada multitud. Tan intenso como fue, el momento en que se dividió al ganador y al perdedor fue igual de dramático. El ganador es Sir Orpheon de la casa del vizconde en Sylvania. La mano de la espada del otro caballero fue completamente cortada y la dirección del combate estaba decidida. Por supuesto, la mano del caballero herido fue rápidamente colocada de nuevo por un sacerdote, pero la sangre que se esparció como una fuente permaneció como una clara decoración en el escenario. Ah. Al escuchar los vítores entusiastas de la multitud, volví a sentirlo. Este era un mundo diferente y yo ya había empezado a pertenecer a él. ¿Ver sangre también te excita? Bueno, eso no lo sabía. Pero sí sabía que era mi turno a continuación. Sor Seudenia de la casa del barón Essen y de la casa del barón Martoin. Bjorn Yandel. Tomen sus posiciones. Siguiendo las instrucciones del anfitrión, me abrí paso entre la multitud hasta el escenario. Justo en ese momento, un caballero subía desde el otro lado. Todo fue muy casual. No sabía su nombre, así que no podía deducirlo de la lista del programa. Jaja, parece sorprendido. Asentí levemente para admitirlo. Pensar que uno de los tres cerditos se convertiría en mi oponente en el primer combate. Menuda sorpresa. Y también resulta ser el más molesto. Sin darme cuenta, las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. ¿Cómo corté el relevo de ser lanzado? No terminé de oír su resolución, pero ¿cómo iba a olvidarlo? He oído que le pusieron ese nombre porque es pequeño ahí abajo. Este era el hombre que había difundido esa tontería. Un simple humano. Tal vez eso era un poco raro viniendo de mí. Antes de comenzar el duelo, el bastardo recitó una promesa, un juramento convencional de tomarse este duelo en serio, luchar por el honor de un caballero y no recurrir a tácticas deshonestas. Ahora me tocaba a mí. Vela. Solté un grito salvaje que omitía las frases con palabras. El calor de la multitud creció aún más. ¡Ga! La atención sobre mí le cabreó aún más y murmuró, ¡qué vulgar y grosero! ¿Qué? Creía que un bárbaro iba a ser sofisticado. Pronto, bajo la dirección del moderador, nos acercamos el uno al otro y golpeamos nuestras armas. El bastardo tendió una espada larga. En lugar de la masa que dejé en casa del varón, yo mostré una enorme hacha de batalla de doble hoja. No estoy acostumbrado a las herramientas afiladas. Era desafortunado, pero el método de blandirla no sería muy diferente. Solo tenía que blandirla como de costumbre. El resultado probablemente sería el mismo. La única diferencia era si dejaba un rasguño o cortaba un miembro por completo. ¡Ja! Al comenzar el duelo, el bastardo se levantó rápidamente del suelo y cargó contra mí. Parecía que quería invertir la promesa de 10 segundos que hice antes. Interesante. Di un paso atrás y adopté una postura para observar la situación por el momento. Como era la primera vez que me enfrentaba a un espadachín, sentía curiosidad. Látigo. Aunque era un aprendiz, seguía siendo un caballero, y su espada estaba bastante afilada. Muere. Era como una postura avanzada de una novela de artes marciales, un ataque de espada disparado con ilusiones de 3 puntas. Por un momento, me pregunté cuál era real, pero eso se acabó rápidamente. Si no podía saber cuál era real, lo único que tenía que hacer era desactivarlas todas. Me he convertido en un auténtico bárbaro. Levantando la hoja del hacha hacia un lado, la balanceé lo más ampliamente posible. Con eso bastaba. ¡Clank! La trayectoria de la espada fue distorsionada por la gran fuerza y el bastardo empezó a perder el equilibrio. Sin embargo, no soltó la espada a pesar de la conmoción. Aunque debía de estar asustado, giró su cuerpo y blandió su espada hacia mi cuello con un movimiento de conexión. Desde luego, no era alguien a quien tomar a la ligera. El ataque de la espada dibujó una suave curva desde el fondo como un tornado. Dejando a un lado su personalidad, debo admitir que se trataba de una verdadera habilidad con la espada transmitida de generación en generación. La tecnología de sus armas está varios escalones por encima de la mía. Si las condiciones fueran las mismas, definitivamente no sería capaz de vencerle. Sin embargo, no era un problema grave. Vela. Este tipo y yo no estábamos en las mismas condiciones. Has usado estallido salvaje.
Tu nivel de amenaza se multiplica temporalmente por 3 y el valor físico aumenta en proporción a ese valor. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que se acabaran los 10 segundos. Fin el capítulo 96. Capítulo 97, Trofeo Bárbaro, 4. Estallido salvaje aumentaba el nivel de amenaza al usarlo. Sin embargo, este nivel de amenaza no provocaba a la gente, a diferencia de los monstruos. Tal y como Dwalkie me había dicho una vez. Era una sensación muy extraña. Era como si mi mente supiera que no hay nada peligroso, pero mi cuerpo me decía que debía correr. Los tímidos se encogían de miedo, pero los valientes, por el contrario, exhibían un sentimiento de competitividad. ¿Y qué me dices de este tipo? Ja. La respuesta fue la segunda. Se estremeció ante el grito que le lancé a la cara, pero pronto volvió en sí y terminó de blandir su espada. Si hubiera tenido mi escudo en la mano izquierda, como siempre, podría haberlo desviado. Ahora no habría mucha diferencia. Era lo mismo de cualquier manera. El cuerpo de un tanque sobre sus raíles existía únicamente para bloquear los ataques enemigos. Deslizamiento. La mano que retiré del hacha se movió hacia la trayectoria de la espada oscilante. Le siguió un sonido sordo. Cagac. Una pregunta se formó en los ojos del bastardo que creía haber asegurado la victoria. Seguro que le picaba la curiosidad. Un cuchillo afilado y un brazo desnudo, ¿cuándo se escucharía este sonido proveniente de estas dos cosas? Sus ojos empezaron a moverse, buscando una respuesta, y pronto llegaron a su destino. ¿Confuso? Ante mi pregunta, asintió sin comprender. ¿Por qué su espada cortaba la piel, pero no el hueso? Había muchas razones para ello: la fuerza de los huesos, la resistencia física, mi esqueleto innatamente grande y resistente, el aumento de las estadísticas corporales debido al arrebato salvaje, etc. Habría sido aún más absurdo que me hubiera cortado la muñeca de un solo tajo. No hace falta una explicación prolija. Como era un bárbaro, con esto bastaba. Eres débil. Después de escupir eso me di cuenta de lo cursi que era, pero el efecto fue significativo. Como si hubiera recibido el mayor de los insultos, sacó la espada clavada en mi brazo. Fue un mal juicio. Splas. La sangre fresca salpicó al sacar la hoja. CHHHHH. Los siguientes sonidos fueron los de la corrosión y un gemido de dolor. Ah. ¡Qué truco más sucio! ¿Qué quieres decir? Estoy aquí de pie. Estaba claro que le pasaba algo en la cabeza, así que alargué la mano y le agarré por el cuello. Sería un dolor de cabeza si huía. Al cortarle la sangre del cerebro, como se llame, empezó a retorcerse. Esto ya era un hecho. Un giro del cuello y moriría. Te has quitado equipo. Tu nivel de objeto combinado disminuye menos 495. Sin embargo, dejé el arma en mi mano. La razón era simple. Cacacán. Según el mayordomo, el hacha de batalla de doble filo fue comprada con mucho dinero solo para hoy. Si la derribaba sobre la cabeza de este tipo, no podría usar como excusa, no tenía intención de matar. Además, lo prometí. Les prometí a los 3 caballeros que cuando nos viéramos la próxima vez, me desharía de los problemas de sus cabezas. Aprieta. Con un puño del tamaño de una sandía, golpeé su sien con todas mis fuerzas. Una bofetada. Vela. Si había un problema en la cabeza, había que extirparlo. Sí, un bárbaro seguramente pensaría así. ¿O no? Silencio, estado en el que hay poco o ningún sonido en el entorno. Ese estado se prolongó. Era una visión muy anómala. En un lugar donde se reunía tanta gente, incluso en medio de un festival, ¿cómo podía una multitud de cientos de personas crear un silencio sin un acuerdo tácito? ¿De dónde está el sacerdote? El silencio llegó a su fin cuando un caballero sacó a como se llame del anfiteatro con la cabeza medio aplastada. Me acerqué al árbitro. No tienes que proclamar al ganador. El árbitro pareció sobresaltado ante mi pregunta y luego gritó a la multitud. El ganador es Bjorn Yandau, de la casa del barón Martoin. Al principio, me pregunté si me estaba discriminando por ser un bárbaro. Sin embargo, a juzgar por la reacción de la multitud, parecía que no era así. Boa. Bárbaro. Es el mejor. Nunca había visto un duelo tan emocionante. ¡Qué liberador! Pero ese caballero no está muerto. Es demasiado horripilante. Siente esto.
¿Puedes sentir el latido de mi corazón? Yo creo que sí. No es la primera vez que alguien muere en un duelo. Una herida a ese nivel puede ser tratada por el sacerdote. La reacción fue bastante más acalorada que tras el primer duelo. Vela a... Solté otro grito para la multitud y bajé del escenario hacia la carpa. No en la que esperaría el varón, sino en la carpa a la que se trasladó el cómo se llame para ser tratado. Tú. ¿Cómo te atreves a venir aquí? En cuanto entré en el barracón, un aullido de rabia brotó de los dos restantes de los tres caballeros. Sin responder, me acerqué al sacerdote que estaba llevando a cabo el tratamiento. ¿Está muerto? No es mortal. Incluso mientras me respondía, el sacerdote me dirigió una mirada desfavorable. ¿No podrías haber tenido en cuenta las circunstancias? Escuchar a un seguidor de Dios decir eso me hizo estremecerme un poco, pero tenía mis excusas. No sabía que resultaría así. Es un caballero. Incluso dejé mi hacha y usé mi puño. ¿Cómo iba a saber que se desmayaría de un puñetazo? Ante mi segura respuesta, los dos cerditos se sonrojaron de vergüenza y el cura abrió la boca como si aquello fuera absurdo. ¿Desmayarse? Su cerebro goteaba por la herida, pero se desmayó. Si está vivo, está desmayado. Era una elección de palabras a la que incluso Ainar, que me enseñó la vida de un bárbaro, se plegaría. Ante eso, el sacerdote frunció los labios. Había juzgado que cualquier otra conversación carecía de sentido. Se hizo un silencio incómodo en la tienda. Me pregunté si debía marcharme cuando el bastardo se despertará justo a tiempo. ¿De dónde estoy?, murmuró con los ojos en blanco. El poder divino de un sacerdote de alto rango le había curado impecablemente la cabeza aplastada, pero no era una llave tramposa para todo. Recuerdo que estaba subiendo a la arena. Ante los murmullos, el sacerdote explicó la situación. Había un torneo y él había sufrido una grave lesión cerebral. Sin embargo, el tratamiento acababa de terminar y la memoria se recuperaría con el tiempo. Ya veo. Gracias por su... Cuando el bastardo que estaba agradeciendo al cura su amable información me vio en la habitación, se puso rígido. ¿Por qué estás? Su mirada estaba más cerca del miedo que del desconcierto. Era un poco dudoso. Si había perdido la memoria durante el duelo, ¿cómo podía reaccionar así? ¿De verdad no recuerdas nada? No lo recuerdo. Entonces, vete. No parecía ser una mentira. Aún así, debería confirmar las cosas ya que estaba aquí. Si haces una cosa por mí, me iré enseguida. Me miró inquisitivamente. No es nada especial, solo repite lo que te digo. Después de decirle exactamente lo que me había dicho antes, le pedí que lo repitiera. Si digo eso, te irás. Por supuesto. Cuando asentí, como ya me tragó saliva, y luego repitió exactamente lo que había dicho. He oído que se llama así porque es. De repente, tembló como un álamo y se agarró la cabeza. Yo recuerdo. Parecía que los recuerdos que se habían perdido temporalmente habían vuelto mientras recordaba el pasado. Bien. Continúa. Ante mi insistencia, como se endureció como una estatua, y luego comenzó a lanzar un ataque. Me equivoqué. Así que por favor. ¿Disculparse? Una actitud que nunca habría imaginado de su yo del pasado. Respiré aliviado. Afortunadamente, el problema en tu cabeza parece haber desaparecido. Sí. Así que, por favor, retírese. El paciente necesita descansar. Claro. Ante las palabras del sacerdote, salí del barracón sin remordimientos. Yo me voy de aquí. Necesito salir rápido. Un débil alboroto se oía desde más allá de los barracones. Al escucharlo, pude darme cuenta. Yo no era ni un médico ni un sacerdote con poder divino, solo un bárbaro viviendo en este mundo salvaje. Pero, ¿y qué? Como yo pensaba, los bárbaros son personajes tramposos. Hoy mismo he resuelto un problema que ni siquiera un sacerdote podría solucionar. Cuando regresé al cuartel de espera, el varón me saludó. Buen trabajo. La verdad es que no esperaba que acabara tan rápido. Pero, ¿dónde has estado? Cuando le dije que había ido a ver cómo se llamaba y su estado, el varón sonrió. Eres un tipo peculiar. ¿Lo atacaste tan despiadadamente y aún así te preocupas por algo así? ¿Sin piedad?
Eso es un poco duro. Si hubiera sido en el laberinto, le habría dado un hachazo. Bueno, sí. Para ser honesto, no sabía que sería tan débil. Pensé que al menos sería resistente, ya que es lento. Esta era una respuesta que había preparado de antemano por si surgía algún problema. Por alguna razón, el varón se echó a reír. Sí, ¿quién podría culparle? Es culpa suya por entrenar mal. ¿Pero está bien seguir así? Puede que sean aprendices de caballero, pero ¿no son nobles también? ¿De verdad te preocupa el futuro? No te preocupes por eso. Sucedió durante un duelo. ¿Pero los caballeros no son propiedad de la familia? ¿Y si los nobles juraron lealtad para hacerme daño? He dicho que no te preocupes. ¿Por qué un aprendiz de caballero participaría en una diversión como esta en lugar de un caballero oficial? Porque no habrá mayor problema, aunque mueran. El varón dio una respuesta firme, diciendo que nadie intentaría ponerse colorado con él por un asunto tan trivial, y que lo detendría incluso si ocurriera. Era exactamente lo que quería oír. Así que céntrate en ganar. Las reacciones de todos hacia ti fueron positivas. Cuanto más destroces, más contento estará el conde. Bueno, en ese caso. Pensé que podría romper todas las cabezas sin preocuparme. Por lo visto antes, la habilidad del sacerdote tampoco era ninguna broma. El ganador es Sir Kellen de la casa del vizconde en Sylvania. Después, observé los duelos con el varón y esperé mi turno. Al principio fue bastante divertido, pero pronto perdí el interés. Los métodos de lucha eran todos iguales. Podía ver por qué todos estaban tan frenéticos durante mi turno. Incluso como colaterales, siguen siendo aristócratas. No hay espectáculo. Estaba un poco cansado, así que, con la aprobación del varón, me fui a echar una siesta al rincón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? El mayordomo me despertó con mucho cuidado. Tú, hay alguien que te busca. ¿Buscándome? Fue algo inesperado, pero antes de que pudiera preguntar, el mayordomo dijo solo lo que tenía que decir y desapareció. Así que fui a comprobarlo. ¿Qué es esto ahora? ¿3 cerditos? 2 del trío en cuestión estaban allí de pie. Antes de que tuviera tiempo de preguntarles qué querían, uno de ellos alargó la mano para agarrarme del cuello. No sabía su nombre, pero era el que me había calumniado con payasito. Cabrón. Cuando retrocedí y evité su mano, Payasito se puso rígido de vergüenza y continuó. Ahem. Tú. ¿Qué le hiciste a Sor Saudenia? Sor Saudenia. Cuando me rasqué la oreja y ladeé la cabeza, el tipo se puso furioso. Ni siquiera sabes el nombre de la persona con la que te batiste en duelo. Así que ese era su nombre. S-Y-L, manía. Es Sor Saudenia. Sí, él. ¿Le ha pasado algo? Ante mi pregunta, los dos temblaron de rabia. ¿Estás de broma? Cada vez que sale tu nombre pierde el juicio y se vuelve loco. ¿Cómo puedes ser tan malvado? Por mucho resentimiento que guardes, llevar a una persona a ese estado. ¿No tienes piedad ni honor? ¿Piedad u honor? Eso no era lo que debía decir un bastardo que dijo que me cortaría la garganta en 10 segundos. Hice un diagnóstico final. Nunca pensé que la situación sería tan grave. Era necesaria una rápida resolución del problema. ¿Qué estás haciendo aquí? La conmoción terminó cuando el barón Martoin asomó la cabeza por los barracones. Dando un respingo, el dúo se marchó en cuanto vieron su cara. ¿Quiénes son esos hombres? No es nada. Bueno. De todos modos, venid por aquí. Tengo una gran idea y quiero saber si es realmente posible. Después de eso, volví al cuartel y mantuve una conversación trivial con el varón para matar el tiempo. La primera ronda terminó antes de que me diera cuenta y comenzaron los cuartos de final del torneo. ¿Era este el destino del héroe del que hablaba el chamán? Sor Courtien de la casa del barón Serpia y Bion y Andau de la casa del barón Martoin tomen sus posiciones. Sorprendentemente, me enfrenté a uno de los 3 caballeros en la segunda ronda. Era el bastardo con tendencia a fanfarronear. No esperes que sea igual que antes. Aunque el duelo había comenzado, el bastardo soltó una frase. No quiero decir esto con mi propia boca, pero Sor Saudenia es el más débil de... Más bien, fue más fácil que el primer duelo. Aprovechando el hueco creado por su murmullo, me lancé hacia adelante.
Haya o no blandido su espada en un arrebato de sorpresa, estiré la mano, le agarré por el cuello y le envié un sincero puñetazo a la sien. Una bofetada. Pronto, la carne y los huesos de su cabeza fueron aplastados y cayó indefenso al suelo. Ocurrió a los 3 segundos de comenzar el duelo. Boa. Por favor, aplástalo así también la próxima vez. Caballero aplastador. Es una aplasta, caballeros. A pesar de que era un duelo que terminó en un instante, la multitud estalló en vítores entusiastas. Fue realmente irónico. No puedo creer que les guste tanto ver cómo aplastan las cabezas de la gente. En este punto, no sabía quién era el salvaje aquí. Tu reputación ha aumentado más 1-0. Tu reputación ha aumentado más 1-0. Fin del capítulo 97. Capítulo 98, Trofeo Bárbaro, 5. Por desgracia, mi oponente en cuartos de final no fue el último de los 3 cerditos. Perdió en la segunda ronda, dando la sensación de que perdió la ronda a propósito. Al final, uno de ellos no recibió mi fisioterapia. De todos modos, ya no había necesidad de apuntar a la cabeza, así que en cuanto empezó el combate, golpeé al oponente con el hacha de doble filo. Todavía no. Pero supongo que este tipo no quería perder contra un salvaje. El oponente mostró su voluntad de continuar el duelo con sus propias manos incluso después de perder su espada. Así que yo también tiré mi hacha, cargué y le partí la columna. El ganador es Bjorn Yandel de la casa del barón Martoin. Fue una victoria incruenta, pero la reacción de la multitud no fue mala. Boa. Caballero triturador, pequeño Volken, Bjorn el hijo de Yandel. Parecía que la visión de una persona doblada por la mitad era bastante estimulante para la multitud también. Esa impresión no era muy diferente para el varón. En cuanto regresé al cuartel, dijo con los ojos muy abiertos. Ese partido. Hasta se me puso la carne de gallina. ¿Lanzar a una persona por los aires y atraparla con las rodillas? ¿Dónde aprendiste semejante habilidad? Si tuviera que responder a eso, sería de un dibujo animado que vi hace mucho tiempo, aunque no ha sido hasta hoy cuando he sabido que era físicamente posible. Nada es realmente imposible para un bárbaro. Voy a tomarme un pequeño descanso hasta el próximo partido. Oh, sí. Con el permiso del varón, cerré los ojos. No porque tuviera sueño ni nada de eso. Solo faltaba uno. Con la meta ahora frente a mí, mi corazón empezó a latir con fuerza. Asterisco más tarde asterisco. La tan esperada final había comenzado. Sir Albatross de la casa del conde Ferdeilt y Bjorn Yandel de la casa del barón Martoin, por favor de pie. El oponente era un aprendiz de caballero bajo el mando del conde Ferdeilt, el anfitrión del banquete y el que me invitó a participar en el torneo. No sabía las consecuencias de las secuelas, pero no me preocupaba mucho el duelo en sí. Por haber visto los combates anteriores, conocía bien al oponente. Encantado de conocerte. El gigantesco caballero que sostenía una enorme espada se inclinó brevemente. Mirándole, sonreí satisfecho. Creo que sé cómo es la personalidad del conde. Un caballero era diferente de un explorador. Para ellos, una esencia no era más que un medio para ayudar a su habilidad con la espada. Por lo tanto, la mayoría de ellos tendían a elegir esencias relacionadas con las características físicas, pero la combinación de esencias difería de una casa a otra. Tras una investigación sistemática, se habían consolidado como estándar unas cuantas combinaciones eficaces, pero cada personaje estaba obligado a tener un concepto. Guerrero orco, golem gigante y cíclope, ¿eh? El oponente era un caballero de fuerza típica. Quizá pensando en el sacerdote, se centraba más en la resistencia física que en la regeneración, y combinaba su gran fuerza muscular con una armadura completa de litinum, un material de segunda clase. Era prácticamente un tanque andante. Se había gastado un dineral en un simple aprendiz de caballero. Mientras comprendía los gustos del conde, me sorprendió una vez más su riqueza. Una esencia de 7º rango y 2 de 6º, debe haberlas comprado en tubos de ensayo. Me pregunté cuánto costaron. Más el equipo que lleva, estará muy por encima del nivel de un explorador de 3er rango. Por un segundo tuve la idea de que el conde tal vez ni siquiera había considerado mis posibilidades de ganar. Así de incomparable era este hombre. Los otros participantes eran en su mayoría de nivel 2 y solo tenían esencias de 7º rango en el mejor de los casos. ¿Dónde está tu equipo?, preguntó el oponente mientras estábamos frente a frente justo antes de que comenzara el combate.
Debía de estar confundido porque yo estaba en el escenario solo con un hacha, a diferencia de los combates anteriores. Le respondí concisamente, es incómodo. No pretendía provocarle, era la verdad. Pesadas botas chapadas, un casco con diseños excesivos, cinturón, hombreras, etc. Si no podía confiar en que me protegiera, al menos no debería interferir en mis movimientos. Ya veo. Bueno, con un equipo así, seguro que es difícil luchar como lo haces normalmente. Afortunadamente, mi oponente no malinterpretó mis palabras, pero eso fue todo. Me preocupaba que acabara demasiado fácil, pero me alivia que parezcas tomarte en serio este combate. Esa expresión relajada y esa forma de hablar eran muestras de confianza en que, hiciera lo que hiciera, sería él quien ganaría. No sentí la necesidad de prolongar esta conversación. Me alegro. Si el oponente bajaba la guardia, era mejor para mí. Deslízate. Eché hacia atrás mi arma, que había estado tocando la del oponente, y amplié la distancia. El oponente hizo lo mismo. Cuando la distancia entre nosotros era de unos 15 metros, el árbitro levantó la bandera. Eso significaba que ya podíamos atacarnos. Vamos. El oponente tomó una posición inicial y blandió su espada. Con eso, fue como si pudiera haber dibujado en mi cabeza el escenario que él esperaba. Un salvaje con fuerza abrumadora suficiente para ganarse el nuevo título de caballero triturador y el verdadero caballero que asegura su victoria con sofisticación y gracia. La multitud aclama y el maestro reconoce. Un futuro halagüeño se despliega como un camino sólido. Sonríe. Me di cuenta de lo fácil que había sido la vida de este bastardo. Tanto si mis predicciones eran correctas como si no, si había algo que deseabas, debías estar más desesperado. Siempre hay que pensar en lo bien que pueden ir las cosas cuando van bien, pero al revés, también. Aún así, viéndole tan descuidado, menos mal que lo escondí hasta el final. Vela a... En el torneo organizado por el conde, usaba este combo por primera vez. Has lanzado gigantización. Tu nivel y valor físico aumentan en proporción al crecimiento en tamaño. Has usado estallido salvaje. Tu nivel de amenaza aumenta temporalmente 3 veces y el valor físico aumenta en proporción a ese valor. Gigantización y estallido salvaje, cuando estas dos habilidades se usan juntas, el nivel de amenaza aumenta enormemente. En proporción, las estadísticas físicas también aumentaban drásticamente. El inconveniente era que explosión salvaje solo duraba 30 segundos. Pero, ¿y qué? Al menos durante ese tiempo, pude experimentar lo que era estar bajo el efecto de drogas de alta calidad. Pero no esperaba que fuera en vano de esta manera. ¿Podría ser un efecto secundario del aumento excesivo del nivel de amenaza? Competitividad o no, el nivel de amenaza se aplicaba independientemente de la personalidad del sujeto. Uh. Una abrumadora sensación de miedo se apoderó del enemigo. Van. Incluso cuando hice un sonido como el de un gran monstruo y me lancé, el caballero se quedó quieto, estupefacto. Justo cuando bajé el hacha, él la esquivó rodando por el suelo y empezó a huir a toda prisa. Pero no podía correr eternamente en este pequeño escenario. Como si boxeara, hábilmente lo llevé a la esquina y extendí la mano para agarrarlo. Ese fue el momento. Fuera del escenario. La ronda final se decidió sin una lucha adecuada cuando el bastardo salió corriendo del escenario. Esto lo hace más fácil para mí, pero... La reacción de la multitud fue fría. Afortunadamente, no hubo críticas dirigidas a mí, pero el caballero que mostró un comportamiento deshonroso fue abucheado bruscamente. No me había dado cuenta. Otra vez. ¿Puedo hacerlo bien? Volviendo en sí, el caballero subió de nuevo al escenario, exigiendo una revancha con el árbitro, pero ya era demasiado tarde. «¿Hasta dónde piensas avergonzarme?», dijo fríamente el conde. El caballero agachó la cabeza. El ganador es Bjorn Yandel de la casa del barón Martoin. Dan. Quizá no debería haber usado la gigantización, me pregunté de repente. Gané fácilmente como resultado, pero incluso yo estaba empezando a sentirme incómodo. De alguna manera, parece que también he enfadado al conde. Eran malas noticias para mí, que estaba más preocupado por las secuelas que por ganar el torneo. Nunca pensé que el truco de ocultar todo mi poder hasta el final para eliminar hasta la más mínima de las variables me llevaría a esto en su lugar. Joder, no sabía que iba a huir así. No intentaría recuperarme, ¿verdad? Estaba un poco preocupada por dentro,
pero el conde subió él mismo al escenario y se rió alegremente mientras entregaba el premio del collar y el trofeo. Ja ja ja. La actuación de hoy me ha impresionado. Al no poder alcanzarme el hombro, el conde me dio unas palmaditas en el antebrazo. No sabría decir si realmente no me guardaba rencor o si solo estaba actuando. Mientras intentaba leer su comportamiento, el conde susurró para que solo yo pudiera oírlo: te llamaré por separado cuando estés más preparado. ¿Llamarme? No necesitas conocer los detalles. Hasta entonces, ignora a los demás nobles. ¿Entendido? No lo hice, pero asentí con la cabeza porque estaba claro que debía asentir aquí. Mire esos ojos fieros. Parecía que, si me negaba, algo malo iba a pasar. En fin, el largo banquete llegó a su fin con la ceremonia. Hubo mucha gente que se quedó y disfrutó de sus asientos hasta el amanecer, pero no el barón Martoin. Estoy cansado. Volvamos. Volviendo a la mansión con la misma gente que en el camino de ida, recuperé todo mi equipo. Me pagaron por el duro trabajo, como había prometido. Lo has hecho bien hoy. Estoy seguro de que mi nombre y el tuyo serán la comidilla de la ciudad durante los próximos meses. Así que, si alguna vez tienes problemas, no dudes en acudir a mí. Parecía que le caía bastante bien al varón viendo cómo decía aquello, aunque solo fueran palabras vacías. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que he hecho, seguro que debe estar contento. Entonces vete a casa ahora. Yo también estoy cansado. Te he preparado una carreta, así que puedes llevártela a casa. Gracias. Eran más de las 2 de la mañana cuando dejé la capital real de Carnón y regresé a mi alojamiento en Ravigión. Estaba cansado física y mentalmente por todo lo ocurrido durante el día, pero... ¿empiezo? No me senté en la cama, sino en la mesa, y comencé los cálculos finales. El coste de la mano de obra era de 1.000.000 de piedras, como había prometido al principio. 2 millones de piedras por la inscripción en el torneo. 1.000.000 de piedras más por ganar. Una recompensa de 300.000 piedras por transferir el trofeo de campeón al varón. Un total de 4,3 millones de piedras en efectivo. ¿Era el resultado de tener un cliente rico? Era difícil creer que esta gran suma fuera un salario diario. Y eso no era todo. El nuevo apodo de caballero triturador o no, no esperaba recibir esto tan pronto. No 7777, collar de garfas. Ahora tenía en mis manos un objeto que, con un poco de mala suerte, nunca podrías conseguir en la última mitad del juego. Por supuesto, se consumiría una enorme cantidad de dinero para despertar la pieza oculta, pero no se podía negar que era una gran fortuna. Así que volví a decidirme. ¿Cuántas pilas de suerte he acumulado ya? A partir de ahora, tendría que tener cuidado hasta con la respiración. Asterisco al día siguiente asterisco. La mañana después del banquete, una pregunta fue resuelta al menos a medias. ¿Qué carta? Tan pronto como me desperté, el correo empezó a llegar sin parar. Todas las cartas eran enviadas por nobles preguntando si podía asistir a un banquete. Como referencia, la carta también contenía la promesa de pagar una recompensa al participar. Era una cantidad de dinero que casi me convenció de que podría dedicarme a esto el resto de mi vida. Así que a esto se refería el conde. Sus palabras de que me llamaría una vez que estuviera listo seguían siendo ambiguas, pero estaba seguro de que esto debía ser a lo que se refería cuando dijo que ignorara las llamadas de los otros nobles. ¿Cuánta pérdida es esta? Así que respondía todos con palabras de rechazo. Si me limitaba a ignorarlas, los orgullosos nobles podrían tomar represalias, pero si participaba, también provocaría la ira del conde. ¿En qué demonios está pensando el conde? Para ser sincero, él era quien más miedo me daba. Aunque seguía tratándome con actitud favorable, siempre eran ellos los que se volvían locos cuando las cosas se torcían. El hecho de que su intención no estuviera clara me inquietaba. ¿Por qué iba a interesarse a alguien como el conde por un simple explorador bárbaro? La próxima vez que se abra la comunidad, debería investigar al conde. Con una nueva búsqueda grabada en mi cabeza, me apresuré a terminar de prepararme y me dirigí a la Torre Mágica. Este es el último mes para la investigación. La promesa de 3 meses con Raven llegaba a su fin. Sin embargo, el propósito de la visita de hoy no tenía nada que ver con eso. Oh, ¿estás aquí? Cuando llegué al laboratorio privado de Raven por la mañana, me saludó como una persona normal, a diferencia de lo habitual. Entonces, ¿dónde está el señor que necesito para ayudar con la investigación de hoy?
Ah, bueno. Raven se interrumpió. De alguna manera, eso me dio una sensación ominosa. Ese era el momento. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Como si estuviera esperando, un anciano de pelo blanco salió de detrás de la puerta, el maestro de la escuela Altemion, a quien yo llamaba viejo. Uf. Sin ninguna explicación, comprendí enseguida la situación. Creo que dijiste que era tu superior. Lo siento. El maestro insistió. Así que forzó este cambio. Miré al anciano, que se rió con benevolencia. Jaja, no estés tan nervioso. No es un experimento tan grandioso. Eso debo juzgarlo yo. Mientras le miraba para explicarme, el anciano abrió la boca con un tono siniestro. Es un experimento para probar si mi herramienta mágica puede distinguir un espíritu maligno. Joder. Tiene que ser una broma. Fin del capítulo 98. Capítulo 99. Rumores, 1. ¿Una herramienta mágica que podía diferenciar el alma de un espíritu maligno? Hace un segundo, nunca esperé encontrarme en esta situación. No importa lo que sea, no cambia nada. Me deshice de la sospecha de que esto era puramente por curiosidad. ¿Podría ser que realmente supiera algo? ¿O era realmente una coincidencia? Si no podía estar seguro, tendría que asumir lo peor. El viejo sospechaba de mí. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Herramienta mágica? Fruncí el ceño y miré al anciano como si las palabras herramienta mágica me molestaran más que espíritu maligno, y esa fuera la causa de ese breve silencio de hace un momento. ¿Es seguro? Lo miré con incredulidad. Yo era un bárbaro ignorante de la magia y había visto innumerables herramientas mágicas de aspecto extraño en el laboratorio de Raven. Esta debía ser la reacción correcta. Terminado mi breve juicio, pasé a la acción. Ahora era el turno del anciano. HMM. Me observó con una mirada extraña, luego abrió la boca con una expresión diferente. J.E., ¿no me crees? ¿A mí, el maestro de la escuela Altemion? Cuando le miré como diciendo, no es evidente, el anciano chasqueó la lengua. TSK, ¿por quién me tomas, amigo mío? No se preocupe. Aru demostrará que la herramienta mágica es inofensiva para el cuerpo humano. ¿Perdón? Yo. No es tan difícil, ¿verdad? Sí, bueno, si es solo para comprobar qué hechizos se pusieron en la herramienta, entonces. El maestro de su escuela, o un vínculo de 3 meses con un bárbaro. Como estaba claro a qué bando daría prioridad Raven, esas palabras eran difíciles de creer. No importa qué excusa ponga, terminaré siendo parte de su plan de todas formas. Mientras escuchaba a los dos hablar, me convencí. No sabía dónde había visto la pista, pero el viejo sospechaba de mí. Afortunadamente, no parecía estar en la fase de certeza, a juzgar por la forma en que intentaba sondearme con una herramienta mágica inexistente. Estoy seguro de que no existe ninguna herramienta mágica como esa. Liberándome de mi ansiedad, racionalicé a fondo la evidencia. ¿Una herramienta mágica para diferenciar espíritus malignos? Nada parecido había existido durante miles de años. Sin embargo, a medida que la civilización continuaba desarrollándose, no sería extraño que algo así apareciera algún día. Aún así, es ridículo que el primer productor fuera este anciano. La escuela Altemion era una escuela ortodoxa de magos. En lugar de temas menores como las dimensiones y las almas, principalmente investigaban cosas como la creación de nuevos hechizos. ¿Por qué un mago así crearía un lector de espíritus malignos? Si algo así realmente existe, habría hecho cualquier cosa para engañarme. No sondearme así. Pronto, hice mi juicio final. No había ningún lector de espíritus malignos. El viejo solo quería ver mi reacción. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó. No es peligroso, y no llevará mucho tiempo. ¿No tomará mucho tiempo? Llevará unos 5 minutos. En ese caso, bueno. Acepté la oferta del viejo como si estuviera un poco incómodo, pero no tenía ninguna queja mientras terminara rápido. Pero supongo que mi decisión fue inesperada. ¿De verdad te parece bien? El anciano respondió con una pregunta. Esa reacción borró incluso la ansiedad que me quedaba. Pregunté con calma, ¿qué quieres decir? ¿De acuerdo con qué? ¿No te preocupaba que pudiera ser peligroso? Si es así, dijo que lo comprobaría. Es verdad, pero... Vámonos.
Ya estoy cansado de levantarme temprano. Quiero ir a casa y dormir. ¿Con quién coño se creía este viejo que se estaba metiendo? Asterisco del lado de Raven asterisco. Se ha ido. Bjorn había abandonado el laboratorio. Raven dejó escapar un gran suspiro ante el murmullo de su profesor, que sonaba algo decepcionado. Ella no entendía la situación actual. ¿Una herramienta mágica para diferenciar espíritus malignos? Nunca había oído que su maestro investigara algo así. ¿Qué era eso?, preguntó Raven. No te quedes ahí sentada. ¿De verdad no me lo vas a decir? Bajo la dirección de su maestro, tenía que demostrar a Bjorn que esta herramienta mágica era segura. No fue difícil, porque la herramienta mágica que su maestro llamó un lector de espíritus malignos no estaba imbuida de hechizos. Era solo una silla de aspecto extraño. No digas nada, déjate llevar, le había ordenado. Ella guardó silencio sobre estos hechos siguiendo las palabras de su maestro. Así que era hora de escuchar la verdad. Por supuesto, ella tenía sus suposiciones. No era tan estúpida. ¿De verdad creías que el señor Yandel era un espíritu maligno? ¿Por eso me interrogaste sobre lo que pasó en el laberinto? Su maestro no lo afirmó ni lo negó, pero a veces el silencio era la respuesta más segura. Ja. Entonces, ¿ya se ha resuelto tu sospecha? Sí, estaba equivocado. No es que no entienda de dónde viene, maestro. Es un hombre extraño, después de todo. Pero tengo una pregunta. Me gustaría mucho que me la respondiera. Su maestro preguntó débilmente. ¿Qué es? ¿Por qué hiciste eso? Si sospechabas que era un espíritu maligno, podías haber dejado que el Ministerio de Seguridad se encargara. Si hago eso, morirá, murmuró en voz baja. ¿Perdón? ¿Qué? Punto. Estoy cansado. Ahora te dejo, así que, por favor, limpia esto. Pronto, su amo levantó su anciano cuerpo y, a diferencia de lo habitual, se marchó con paso arrugado. Raven estaba ahora sola en su laboratorio. Reflexionó sobre las palabras de su maestro. ¿Morirá? En otras palabras, ¿podría significar también que necesitaba un espíritu maligno vivo? ¿Qué quiere el maestro? Ella no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Asterisco del lado del prota asterisco. Flap. Al volver a casa, me desplomé inmediatamente en la cama. Por alguna razón, sentí que había gastado toda mi energía esta mañana. Quería descansar, pero me tomé un tiempo para relajarme y reflexionar sobre lo que había pasado hoy. Eso realmente surgió de la nada. No creo haber cometido ningún error. Mirando atrás, no fue una mala jugada por mi parte. Suponiendo lo peor, y gracias a las pistas dadas, evité sacar conclusiones precipitadas. Gracias a eso, pude deducir la mejor respuesta que podía en ese momento. Viendo su cara al final, parece que incluso el anciano ha despejado completamente sus dudas. Fue un incidente inesperado, pero se resolvió bien. Sin embargo, hubo algo que no quedó muy claro. Cuando se convenció de que yo no era un espíritu maligno, el anciano pareció algo decepcionado. ¿Por qué? Bueno, eso no es asunto mío. Después de pensarlo un rato, aclaré mis pensamientos. Era una pregunta que no podía ser respondida, y juzgué que cualquiera que fuera la razón, no tenía relación directa con mi seguridad. Aún así, me siento un poco aliviado. Menudo espectáculo de mierda a primera hora de la mañana. Pero, paradójicamente, este incidente me produjo una extraña sensación de alivio. Con esto, la pila de suerte que se había estado amontonando hasta el techo estos días debía haberse compensado un poco. Bjorn. Despierta. Ya es de día, ¿cuánto más vas a dormir? ¿Me quedé dormido en algún momento? Cuando abrí los ojos, Misa estaba sacudiendo mi cuerpo. No dormí con la puerta abierta, así que debió entrar con la llave de repuesto que le di. Se la di para que la usara en caso de que pasara algo. Misa, ¿por qué estás aquí? Te dije que hoy iría a la Torre Mágica. Anoche llegaste tarde a casa. Iba a despertarte si te quedabas dormida. Bueno, en ese caso. Tendría que pensar en quitarme la llave de repuesto en otro momento. Ah, pero ¿cómo sabías que llegué tarde ayer? No me digas que me estabas esperando. Prometiste contármelo todo cuando volvieras. Además, no esperé mucho, así que no te preocupes. Puede que dijera eso, pero estaba claro que me había esperado hasta tarde.
¿Tanta curiosidad tenía por saber qué había pasado en el banquete? Entonces, cuéntame. ¿Qué pasó? A instancias de Misa, le conté lentamente lo que había pasado ayer, llevar el equipo bárbaro preparado por el mayordomo, encabezar la procesión de carros hacia el banquete, la comida que comí allí e incluso ganar un torneo por casualidad. ¿De verdad ganaste? ¿Contra todos esos caballeros? No caballeros, sino aprendices de caballero. Aún así, son caballeros. Eso es impresionante. La verdad es que no. Excepto por el tipo que conocí en la final, el resto habrían sido fácilmente derrotados por Misa. Su combate cuerpo a cuerpo no era ninguna broma. No importa eso. Escribe esto. De todos modos, después de explicar brevemente lo que había sucedido, empecé a escribir cartas con Misa. Eran respuestas para enviar a los nobles. Escribí muchas por la mañana, pero cuando me desperté, las cartas se habían vuelto a amontonar. Bjorn, ¿de verdad está bien enviarlas así? Son nobles. Esto podría traer problemas más adelante. Está bien. Bueno, si tú lo dices. Incluso con una mirada ansiosa, Misa escribió lo que leí en voz alta. Te digo que no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué más se puede pedir en una carta de un bárbaro? Ser capaz de obtener una respuesta fue un milagro en primer lugar. No puedo ir. Estoy ocupado. Entonces búscate otro bárbaro. Bjorn, hijo de Yandel. Sí, esto fue bastante elegante. Asterisco en otro lado asterisco. La casa de un aristócrata, un lugar espacioso y reluciente donde se respiraban deliciosos olores de aquí y allá, era como estar en un mundo diferente, desde la ropa de la gente hasta la forma de hablar y el sonido de la música. Por fin entiendo las palabras del cacique. El mundo es realmente grande. Todo lo que teníamos eran unos tambores. ¿Qué estáis haciendo? Venid por aquí. De acuerdo. Un bárbaro que se hizo adulto hace un mes, Ducat, hijo de Carpen, siguió al cliente hasta el centro del banquete. TSK, ¿qué es ese andar? Camina con más confianza. Era un poco injusto. No parecía saber lo que significaba caminar con confianza, y el equipo que llevaba era innecesariamente grande e incómodo. Estoy más cómodo desnudo. Aunque quería expresar su descontento, Ducat se calló porque le recordó el pasado. Ese hombre llevaba uno aún más grande sin problemas. Hace unos días, tras seguir a un hombre que le prometió pagarle una gran suma de dinero, Ducat recibió varias lecciones, sobre todo acerca de cómo comportarse en un banquete. Al principio se enfadó. ¿Me exigen tanto porque soy un bárbaro? Se preguntó si le estarían mirando por encima del hombro. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese que no para de decirme que haga cosas raras? Estoy hablando del pequeño Volken, Bjorn, hijo de Yandel. Tras conocer su identidad, Ducat no tuvo más remedio que aguantar todas las exigencias. Bjorn, hijo de Yandel, un guerrero entre guerreros que derrotó a todos los caballeros en el banquete de nobles e incluso adquirió el maravilloso título de caballero triturador. ¿No soy lo bastante bueno para ser como él? Tras escuchar su anécdota, Ducat juró mostrar una gran actuación en este banquete. No podía haber nada malo en la actuación del guerrero a quien el jefe había elogiado mucho. Si hay algo malo, seré yo. Decidió actuar como un guerrero, pero no era tan fácil como pensaba. Estando entre elegantes y nobles aristócratas que parecían tan diferentes a él, no podía evitar sentirse pequeño. Está delicioso. Más alto. Ese hombre no era tan tímido. Bebe el AAA. Era vergonzoso, para ser honesto. Puede que fuera un bárbaro, pero ¿por qué alguien se pondría a gritar delante de la gente solo porque la comida sabía bien? Bueno, si estuviera solo habría gritado varias veces. No te comas solo la carne, mastica también los huesos. Ahora le dolían los dientes. ¿Quieres un pañuelo? ¿Para qué lo necesitas? La mano que sostenía la comida estaba pegajosa. ¿Por qué te quitas el casco otra vez? Le dolía el cuello y le pesaban los hombros. Sin embargo, pronto tendría que entrar en un combate formado solo por participantes bárbaros. ¿Sería capaz de luchar adecuadamente? El hecho de estar preocupado le hacía sentirse patético. A diferencia de aquel hombre, su oponente ni siquiera era un caballero. Dicen que seguir a un Goblin Troll hará que te aplasten la cabeza. Tras la ceremonia de mayoría de edad, Ducat entró en la ciudad con la aspiración en el corazón de convertirse algún día en un guerrero famoso.
Sin embargo, los muros de la realidad demostraron ser diferentes. En menos de un mes, se enfrentó a sus deficiencias. ¿Por qué no puedes hacerlo? Dukat finalmente pronunció las palabras que había estado conteniendo. Soy un guerrero ordinario. Gritar cuando quieras, romper lo que quieras, comportarte como te plazca sin importar quién esté a tu lado, eso era para los verdaderamente poderosos, un derecho concedido solo a los verdaderos guerreros con confianza en sí mismos. No puedo hacer eso. Por favor, no lo compares más conmigo. Bjorn, hijo de Yandel, es un gran guerrero que no puede compararse con alguien como yo. Supongo que él era un caso especial. Ante la confesión de Dukat, los nobles suspiraron y miraron al espacio con ojos llenos de deseo. No, tal vez no era solo esa persona. Ya veo. Tiene que ser él. Bueno, ¿cómo puede ser común un bárbaro tan salvaje? Pensé que todos los bárbaros eran como él. Son más normales de lo que pensaba. Escuchando atentamente, palabras similares a esta surgían por todo el salón de banquetes. Asterisco aviso del sistema asterisco. Tu reputación ha aumentado más 1-0. Tu reputación ha aumentado más 1-0. Fin del capítulo 99. Capítulo 100. Rumores. 2. En la reunión periódica del día siguiente, todo el grupo se había reunido en una taberna por primera vez en mucho tiempo. No era la taberna a la que íbamos normalmente, porque el enano se oponía rotundamente. Vayamos a otro sitio. Este lugar está lleno de mala suerte. Le debía incomodar que Dwalki hubiera sido arrestado por los Moslan de la nada en ese lugar. Misa y Rothmiller también estuvieron de acuerdo, ya que los exploradores eran gente supersticiosa. Bueno, no es que no pueda entenderlo. Como una ocupación que podía ser fatal sin suerte, este tipo de reacción sensible no era extraña. Sin embargo, ¿no es demasiado? Suspiré. No me importaba ir a otra taberna. Era un poco molesto, pero no era como si esa decisión impactara en la realidad, al contrario de la bomba que escupió el enano hace un momento. ¿Por qué no dices nada? Mientras soltaba un suspiro, Ikurod empezó a inquietarse y a observar mi reacción. Supongo que eso demostraba que al menos le quedaba algo de conciencia. Espera. Estoy pensando. Lo haré. Un pesado silencio cayó sobre la fiesta de la bebida. En silencio organicé mis pensamientos. Resumiendo, vosotros no vais a participar en la expedición esta vez. Faltaban 10 días para la apertura del laberinto. En la última reunión para confirmar nuestros planes, Ikurod declaró que no participaría en la exploración y no fue el único. Como si lo hubieran hablado de antemano, Rothmiller y Dwalki eran de la misma opinión. Ejem. Dicen que, si hay humo, hay fuego. Como el asunto es grave, he decidido que lo correcto es tomarnos un descanso de un mes y ver cómo evoluciona. ¿Se trataba de un boicot colectivo? 3 de los 5 miembros del equipo declararon su inasistencia. La razón era sencilla, los rumores de que pronto se produciría un colapso dimensional se habían extendido tanto que debieron de inquietarles. Así funcionaba el cerebro humano. Aunque pienses que no va a ocurrir por razonamiento lógico, te dejas arrastrar fácilmente por la atmósfera que te rodea. Todos mis antiguos compañeros dijeron que no entrarán esta vez. ¿No sería mejor para ti descansar también? No deberías preocuparte por los impuestos del año que viene. Si realmente ocurre el colapso se acabó. Al principio sacaron el tema disculpándose, pero ahora incluso estaban preocupados por mi seguridad. Bjorn, ¿qué vas a hacer? Misa preguntó cuidadosamente mis pensamientos. Para ser honesto, no habría sido difícil convencerlos de lo contrario. Podría deslizar información que aprendí de los cazafantasmas y, con tiempo y algo de convencimiento, estos tipos cambiarían de opinión. Pero no es necesario. Pensándolo bien, no estaba tan mal, puesto que ya habían pasado 3 meses desde la visita a la Ciudadela Sangrienta. Es mejor así. Iba a entrar en el laberinto por mi cuenta con mis propias razones tarde o temprano. La regla era despejar la grieta del primer piso cada vez que apareciera al principio del juego. Si eso es lo que pensáis, no puedo hacer nada. Entonces solo Misa y yo entraremos esta vez. ¿Yo también? ¿Entonces pretendías enviarme solo? No, pero. ¿Qué quiere decir con no? Claramente parece que no quiere. Si estás tan preocupada, entonces solo. Uf, bárbaro.
¿No deberías al menos preguntarme apropiadamente? Y habla amablemente por una vez. Bien. HMM. ¿Te gustaría venir conmigo? TSK, ¿crees que te enviaría solo? Bueno, no sabía lo que quería de mí. Entonces, bien. Pero estaba decidido. Esta vez, iba a entrar en una grieta. Asterisco en otro lado asterisco. Extra. Extra. Coincidentemente, el día después de que Ikurod anunciara su ausencia, se publicaron avisos por toda la ciudad. Era un documento oficial distribuido por la familia real que declaraba que los rumores relacionados con el colapso de la dimensión eran, de hecho, infundados. Realmente resultó como él dijo. Incluso se mencionaba a la escuela Tarutain en el documento oficial afirmando que, cegados por la investigación, difundieron rumores intencionadamente. Me quedé un poco sorprendido. Puede que me haya gastado 40.000 GP por la información, pero no esperaba que fuera tan acertada. Ja ja ja. Bjorn. ¿Lo has visto? En fin, cuando llegó la noche, Ikurod vino a buscarme. Con cara de felicidad, retiró su declaración de ayer y dijo que ya podía entrar en el laberinto. Pero yo ya había decidido en qué grieta iba a entrar. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos juntos? Ya he recibido un encargo, así que no puedo hacerlo. ¿HMM? ¿Una comisión? Recité la respuesta que había preparado, que estaba claro que Misa y yo no podríamos ganar mucho los dos solos, así que acepté una comisión. El trabajo era de escolta en el laberinto, así que tenía que quedarme al lado del cliente hasta que volviéramos a la ciudad. ¿Es posible cancelarlo? Ya he recibido el anticipo, pero ¿quieres que rompa la promesa? No, pero. Fue una respuesta perfecta sin margen para la negociación. El enano no tuvo más remedio que bajar los hombros e irse a casa. ¿Qué podía decir aquí? Al final, la causa de este incidente fue su propia declaración de inasistencia. Vaya. Verlo así me hace sentir un poco de lástima por él. Incluso si no hubiera sido esta vez, habría inventado una excusa para irme con Misa eventualmente. No era como si los 5 pudiéramos entrar en una grieta. Aparte de tener menos trozos del pastel, también aumentaba el número de riesgos. Esta es la decisión correcta. Borré mis remordimientos. A diferencia de Misa, con quien había construido una relación de confianza más allá de ser un simple compañero de equipo, era una tontería revelar la pieza oculta a los otros 3. Un ruido sordo. Cuando la puerta se cerró tras Ikurod, Misa vino corriendo. ¿Una petición escoltada? ¿Cuándo te has enterado? No te preocupes por eso. Es solo una excusa. ¿Una excusa? Misa ladeó la cabeza como si no entendiera. Le dije sinceramente que en nuestra próxima exploración nos adentraríamos en una grieta y que había un método que la gente corriente desconocía. ¿Eso también lo aprendiste en la biblioteca? Bueno, algo así. Bueno. ¿Pero por qué se lo ocultaste a Ikurod? ¿No estaría bien que fuéramos juntos? La pregunta sonó demasiado inocente. Sonreí burlonamente y dije, Misa, ¿le has contado a alguien sobre el contrato de bestia espiritual que hiciste con el anillo del espíritu de escarcha? ¿HMM? No lo he hecho. ¿En serio? ¿A nadie? Me dijiste que lo mantuviera en secreto. Lo hice. Asentí y continué. ¿Pero qué crees que habría pasado si hubiera sido Ikurod? Si le hubiera preguntado lo mismo, ¿crees que lo habría mantenido en secreto? Misa se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No sería extraño que Ikurod se lo contara a todo el mundo después de unas copas. ¿Qué hay de Dwalkie o Rothmiller? Bueno, creo que Dwalkie se habría equivocado incluso con la mente sobria, y Rothmiller, no sé. ¿Todos los ojos humanos eran iguales? Para mi sorpresa, la predicción de Misa casi coincidía con lo que había estado pensando para mis adentros, a excepción de Rothmiller. En realidad, ese hombre es el más fácil de leer. Rothmiller lo habría mantenido en secreto, y se habría preguntado para sus adentros cómo sabía yo semejante información y habría empezado a sospechar. Oh. Por eso lo mantuviste en secreto. De todos modos, en ese momento Misa pareció comprender lo que yo quería decir. Pero surgió otra pregunta. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué me lo cuentas? Había varias razones. Misa era sorprendentemente meticulosa y sabía morderse la lengua. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía mentir por naturaleza.
Por eso podía comprobar si el secreto se había extendido en tiempo real con solo preguntarle, como ahora. Sin embargo, una palabra sería suficiente esta vez, también. Porque yo era un bárbaro. Eres alguien en quien puedo confiar. Misa soltó un suspiro. Asterisco del lado del prota asterisco. Faltaban 8 días para que se abriera el laberinto. Una vez más, este tiempo pasó rápidamente mientras marcaba las cosas que tenía que hacer. Para recapitular brevemente. Primer día. Como el destino era una grieta, había bastantes cosas que preparar. Primero, el equipo. ¿Otra vez comprando equipo? Comprando no, encantando. Añadí propiedades a mi maza y a las espadas gemelas de Misa. La energía del rayo ha impregnado el equipo. Una parte del daño infligido por el equipo se convierte en daño de rayo. El coste total fue de 600.000 piedras. Era un encantamiento de duración fija que solo duraba 30 días, pero como los dos estábamos intentando despejar la grieta, esta cantidad de inversión merecía la pena. Si vas a hacerlo de todos modos, ¿no deberías haberlo hecho permanentemente? Entonces sería 20 veces más caro. También compré algunos objetos consumibles relacionados con el atributo del rayo, como hierbas del trueno y pergaminos del rayo. En total solo me costó 300.000 piedras, pero como los productos no tenían mucha demanda, tuve que andar haciendo gestiones. ¿De verdad estás comprando algo tan caro? ¿Tienes una mochila extensible, para qué la necesitas? Esto es un consumible. Algo que desaparece después de usarlo. Finalmente, después de pensarlo mucho, también compré una botella de poción de la más alta calidad. El precio de compra era de 1,03 millones de piedras, sin embargo, la poción de máxima calidad no era exactamente una inversión para la grieta. Solo era algo que había querido tener en mi poder y que ahora compraba. Para un explorador sin sacerdote, una poción de alta calidad equivalía a otra vida. Si surge la necesidad de usarla, no pensaré que es una pérdida de dinero. Es verdad. Ya que ambos lo estamos pagando, no es tanta carga. Como referencia, el coste de cerca de 2 millones de piedras que gasté hasta este punto fue todo prestado de la cuenta compartida. ¿Entonces ya terminamos de gastar dinero? Sí. Segundo día. Me dirigí a la Tierra Santa a primera hora de la mañana. Esta vez, también, el jefe me dio la bienvenida. Bjorn, hijo de Yandel. He oído tus rumores. Estoy tan orgulloso. Escuché que tu nuevo apodo es Caballero Triturador. A diferencia de la última vez, cuando pasó brevemente, el jefe me elogió durante mucho tiempo. Al parecer, los rumores sobre mí ya se habían extendido por la tierra sagrada y eran acalorados entre los jóvenes guerreros. De todos modos, era un momento sin sentido para mí, así que di una respuesta aproximada y me dirigí a la tienda del chamán. Jeje, guerrero, qué ingenioso eres, ganando tanto dinero en solo 2 meses. Pagué la friolera de 4 millones de piedras para activar la cuarta etapa de la impronta de inmortalidad. Has activado la fase 4 de la impronta de inmortalidad. La fuerza de voluntad y el poder del alma han aumentado. La estadística espíritu ha aumentado más 3,0. Habilidad especial stat ha aumentado más 1,0. Todo el dinero que gané al enredarme con el varón se esfumó, pero seguía siendo un negocio sostenible. Aparte de la fuerza de voluntad, que daba una fuerte bonificación de resistencia a la magia psicológica o a las anomalías de estado, era seguro decir que prácticamente no había forma de aumentar la fuerza de alma, que servía como MP. Excepto subiendo de nivel y con unas cuantas esencias. Tercer día. Después de volver al dormitorio casi medio muerto, comprobé el cambio de MP en cuanto me desperté. La duración de la gigantización había aumentado 1,5 veces. ¿Por qué has salido tan temprano? Ve a lavarte. Vamos a comer. Entonces llegó Misa, así que tomamos un desayuno sencillo, algo que ocurría todos los días y que de alguna manera se convirtió en rutina. ¿Vas a la biblioteca? ¿Puedo ir contigo? Tú. ¿Qué expresión es esa? A veces yo también quiero leer un libro. Después de comer, fui a la biblioteca con Misa. Parsitiev. ¿Por qué Ragna lanzó una magia básica de reconocimiento de libros y no la magia especial de reconocimiento de libros? Como era extraño, pregunté por qué, pero la respuesta que recibí fue aún más extraña. Al parecer, como se hacía en secreto, no podía hacerla delante de nadie.
Bueno, si ese es el caso, no deberías decírmelo en voz baja. Eso también es cierto. Señorita Karlstein, ¿tengo razón? Por favor, olvide lo que acaba de oír. ¿Qué diablos? No quería pensar en ello, así que cogí a misa y empecé a leer. Cuarto día. Visité la Torre Mágica y ayudé a Raven con su investigación. Esta era mi última cooperación, había llenado toda mi cuota. A partir de ahora no tenía que venir todas las semanas. Lo hiciste bien. Gracias por notarlo. Caramba. De todos modos, no te mueras. Como se trataba de una relación de negocios, la despedida fue breve. Sin embargo, contrariamente a mis expectativas, Raven no recuperó mi pase de la Torre Mágica. Puedes venir si pasa algo. Ah, pero eso no significa que puedas molestarme viniendo de vez en cuando. Ya me entiendes, ¿verdad? Ya que parece que te enredas en incidentes extraños muy a menudo. Seguro que tendré curiosidad por saber qué te traes entre manos. De acuerdo. Me encontré con el viejo al salir, pero sorprendentemente mostró poco interés en mí. No era enfado ni decepción, sino una perfecta indiferencia. Entonces me di cuenta de que, desde el primer encuentro, este viejo sospechaba que yo era un espíritu maligno. Por eso fingió ser amistoso en aquel momento. Quinto día, sexto día, séptimo día. Los días continuaron como de costumbre. Por la mañana, comía con Misa, practicaba sparring con ella durante el día, y por la tarde iba a la biblioteca y leía un libro durante un rato. El tiempo volaba así. Todo el mundo atrás. Por fin había llegado el momento tan esperado. ¡Saa! En la plaza dimensional donde muchos exploradores estaban reunidos, un brillo deslumbrante comenzó a explotar desde su centro. Bjorn, hijo de Yandel. Gracias por tus consejos de hoy. Voy a entrar primero. Vela. Tan pronto como la ciudad y el laberinto se conectaron, un grupo de bárbaros a corta distancia se precipitaron hacia el portal. Y pensar que incluso sabían dar las gracias. ¿Por qué los bárbaros éramos tan educados? Ja ja ja. Tener un buen señor como tú, son amigos muy envidiables. Solo les indiqué el camino. No te avergüences. Actualmente a mi lado estaban Ikurod, Rodmiller y Dwalkie. Al parecer, no querían dejar pasar un mes entero. Ten cuidado. Si alguien es amable contigo, desconfía siempre, les aconsejé. Ja ja ja. ¿Me parezco a esos jóvenes bárbaros? Parecidos, en realidad. Bueno, estaba seguro de que Rodmiller se ocuparía de ellos. Como esta vez solo se quedarían en el segundo piso, no sería peligroso ni siquiera para ellos tres solos. Entonces deberíamos entrar pronto. Ustedes no van a entrar. Ah, nuestro cliente no está aquí todavía. Ya veo. Entonces mañana. No, hasta luego. Tras un breve saludo, los tres entraron primero en el laberinto. Yo me quedé donde estaba y observé a la gente salir a trompicones. Misa preguntó con curiosidad, Bjorn, no vamos a entrar. Solo hay que esperar. ¿HMM? ¿Hasta cuándo? Oh, novatos. Solo esperad si os lo digo. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Así fue como copiaron la exp. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandao. Nivel, 4, nuevo más 1. Físico, 330. Espíritu, 154 más 30. Habilidad especial, 128, nuevo más 1 3. Nivel de objeto, 828. Poder de combate general, 865, nuevo más 4 3. Esencias adquiridas, Golem cadáver, rango 7. Vampiro, guardián, rango 5. Héroe orco, rango 5. Fin del capítulo 100.